Hola, en este video me gustaría charlar sobre los fundamentos detrás de la medición invasiva de la presión arterial. Si bien parece algo simple, que implica poner un catéter dentro de una arteria, usualmente la arteria radial, conectar al monitor, serear y medir, detrás de eso hay unos fundamentos que al menos a mí me parecen interesantes y le otorgan otra perspectiva a este procedimiento que hacemos a diario en quirófano o donde sea. Nuestro protagonista lo tenemos acá, es el transductor arterial. Este aparatito hecho de plástico, descartable, estéril y con la tecnología necesaria para transformar la energía mecánica almacenada en forma de presión en los vasos en energía eléctrica. De ahí viene su nombre de transductor. Si cortamos al transductor y lo vemos de perfil, vemos que acá tiene la conexión con el paciente. La conexión con el monitor debería estar de este lado, la válvula de flash o el lavadito, la llave de 3 vías y el puerto que lo conecta con la solución salina. Dentro del transductor, acá es donde aparece la magia. Hay un diafragma que dentro tiene un strain gauge, que lo podemos traducir como un extensiómetro, que es esto que tenemos acá. Este extensiómetro, a través de un fenómeno que se llama piezoresistividad, cambia su resistencia a la corriente ante una deformación. La presión dentro del sistema deforma el extensiómetro y le cambia su forma proporcional a la presión que recibe. Entonces, como cuando cambia su forma, cambia su resistencia. Estos cambios de resistencia son cuantificados por algo que se llama puente de Wheatstone, que es un arreglo, un circuito bastante simple que permite averiguar una resistencia incógnita. Esta resistencia es transmitida hacia el monitor. Acá lo tenemos de nuevo, el tubito lleno de solución salina, el líquido con presión deforma el diafragma y se detectan los cambios de resistencia. Acá vemos cómo en el tiempo la resistencia cambia ante una deformación. Nosotros podríamos ver cómo va cambiando la presión del paciente por los cambios de resistencia en el monitor, pero el monitor nos las hace más fácil y lo muestra en unidades de presión. Acá en el gráfico vemos cómo cambia la resistencia en paralelo a la presión. Me es imposible no comentar acá que en realidad lo que muestra el monitor en unidades de presión en realidad lo está mostrando en unidades de distancia, que es el milímetro de mercurio. Pero bueno, acá los médicos embarramos la cancha, cuestiones históricas que no vamos a discutir ahora. Bien, ya sabemos de qué se trata un transductor. Ahora deberíamos embarrarnos un poco los pies y meternos en cómo se propagan las ondas de presión. Le vamos a llamar onda a la propagación de alguna propiedad, en este caso presión, por el espacio, en este caso el sistema vascular. Esto implica, importante, un transporte de energía sin transporte de materia. Es decir, el corazón con cada eyección mete el volumen sistólico en la aorta y yo siento que la arteria radial pulsa. Esta pulsación no es que el volumen sistólico de ese latido llegó a la arteria radial, sino que la onda de presión en la raíz de la aorta se transmitió por el espacio, es decir, el sistema vascular, hasta la arteria radial. Esto es lo que vemos nosotros en el monitor. Esa onda de presión tan característica podemos entenderla como una resultante. A ver, ¿qué queremos decir con esto? De la misma manera que un micrófono graba un sonido, ese sonido está compuesto por un montón de ondas de diferentes frecuencias y amplitudes que el micrófono graba la resultante de la sumatoria de todas ellas. Acá, en este gráfico, podemos ver en el panel rojo que tenemos la resultante de lo que graba un micrófono, por ejemplo, ¿no? Que es la sumatoria de estas tres ondas. Tenemos estas tres ondas diferentes, sinusoidales, y el micrófono suma y graba esa resultante, ¿sí? Gracias a Fourier, un matemático francés, sabemos que cualquier onda compleja, como la que graba el micrófono o como la onda de presión arterial, puede ser descompuesta en ondas sinusoidales más simples. A ver, estas ondas sinusoidales que se van sumando para dar la resultante, van teniendo frecuencias que son todas múltiplos de la frecuencia original y tienen amplitud cada vez más chiquita. Vamos de a poco. Hasta ahora tenemos que una onda compleja como la de presión puede ser descompuesta en varias ondas más simples. En nuestro sistema arterial vamos a tener algo que se llama frecuencia fundamental, que está dada por la frecuencia cardíaca. Esta es la frecuencia más baja a la cual viajan las ondas en el sistema. Supongamos que el corazón late a 60 latidos por minuto, entonces nuestra frecuencia más baja, fundamental, es un Hertz. 60 latidos por minuto es igual a un latido por segundo y Hertz es una unidad que nos dice cuántos ciclos por segundo. Es decir, si estamos a 60 latidos por minuto, nuestra frecuencia más baja, fundamental, es un Hertz. Para los que saben de música, esta sería la nota fundamental, digamos. Luego sigue lo que se llama serie de armónicos, que son las ondas de mayor frecuencia
todas múltiplo de la frecuencia fundamental y que van teniendo menor amplitud. Para también, de nuevo, los que saben de música, estos serían los sobretonos. Si sumamos la frecuencia fundamental y la serie de armónicos, todas son ondas sinusoidales, reconstruimos la onda de presión arterial, onda que no es sinusoidal. Vamos a verlo en un gráfico. En esta imagen se ve la onda fundamental y la serie de armónicos. Si lo sumamos, vemos cómo se reconstruye la onda de presión arterial. Nótese, por ejemplo, acá vemos que la onda dícrota no está grabada en la onda fundamental, sino que la da el tercer armónico. Es decir, esta onda dícrota que tenemos acá no está grabada en la onda fundamental, sino que es una característica que se la da el tercer armónico. ¿Sí? Es decir, la detección del tercer armónico por el transductor nos va a dar la onda dícrota a la arteria, a la curva de presión final, en este caso, ¿no? Notemos también cómo la serie de armónicos va aumentando la frecuencia. La fundamental tiene 1 Hz, el segundo armónico 2, el tercero 3, 4 y también va cayendo su amplitud, ¿no? La resolución de nuestro sistema de medición arterial va a recaer en la capacidad que tenga el transductor de detectar esta serie de armónicos. La resolución es qué tan bien se ve la curva. Decimos que un buen sistema de medición que se jacte de tal tendrá que detectar como mínimo los 5 o 6 primeros armónicos. Veamos esta otra imagen donde se muestra la suma y superposición de los armónicos para reconstruir la curva arterial. En este ejemplo vemos cómo sumando los armónicos, en este caso 6 armónicos, obtenemos la curva de presión tal cual la conocemos. ¿Sí? Fíjense cómo todas ondas sinusoidales, la sumatoria nos da una onda no sinusoidal que es la curva de presión arterial. Manos a la obra. Nuestro sistema tiene que tener la habilidad de recibir en el transductor una copia fiel de las ondas que existen en la arteria radial. Recordemos que nuestro sistema es un tubito lleno de líquido que conecta la arteria radial con el diafragma que detecta los cambios de presión. Es bastante razonable pensar que esto va a distorsionar la onda de presión que existe en la radial, ¿no? Este reloj que usamos todos los días no es más ni menos que un oscilador armónico. ¿Qué es esto? Es un sistema que al alejarlo de su equilibrio, es decir, al perturbarlo, tiende a oscilar sinusoidalmente hasta llegar nuevamente a su posición de equilibrio. Otro ejemplo de oscilador armónico es una piedra atada a un resorte. Si le aplicamos un estímulo y lo soltamos, esta va a empezar a oscilar hasta llegar a un nuevo equilibrio. Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Otro ejemplo más divertido de oscilador armónico es este. ¿Por qué decimos que nuestro sistema de tubito lleno de líquido y transductor es un oscilador armónico? Bueno, cuando nosotros lo perturbamos, es decir, le aplicamos una fuerza, una onda de presión, por ejemplo, esta onda va a empezar a rebotar adentro del sistema de manera sinusoidal hasta atenuarse. Para hacerlo un poco más claro, acá tenemos un ejemplo de simulador de la piedra, digamos, esto que dije. Vamos a estirar la piedra y luego la soltamos. Vemos que esta empieza a oscilar sinusoidalmente cada vez más cerca del punto de equilibrio hasta que, si dejamos pasar el suficiente tiempo, la piedra se detiene en su equilibrio. ¿Sí? Este sistema, al igual que nuestro sistema de tubito y transductor, tiene 3 propiedades básicas. Masa, en este caso de la piedra, elasticidad, en este caso de la soga que la une, el elástico o la cuerda de bungee, y fricción. Esta propiedad, la fricción, es la que hace que la piedra se detenga, que hace que las ondas desaparezcan, ¿sí? que estas ondas se vayan. En base a estas 3 propiedades podemos determinar la frecuencia a la que oscila y lo rápido que se atenúa el movimiento. Acá vamos a mostrar un ejemplo donde hay alta fricción y por lo tanto de alto amortiguamiento. Veámoslo, soltemos la piedra. Fijémonos acá que enseguida la piedra se detiene, llega a su equilibrio prácticamente sin rebotar. Vamos a pausarlo. Y acá vamos a mostrar otro ejemplo donde hay oscilaciones de alta frecuencia. Soltamos la piedra
¿Y qué pasa? La piedra oscila rápidamente y tiene una frecuencia altísima comparado con la anterior, ¿no? Entonces vemos que cambiando algunas de estas propiedades, masa, elasticidad o fricción, logramos diferentes patrones de oscilamiento, siempre llegando al equilibrio, pero con diferentes propiedades. Conclusiones, de este sistema vamos a sacar dos propiedades. A la frecuencia de oscilaciones la vamos a llamar frecuencia natural del sistema, que es la frecuencia de estas ondas, es decir, cuántos ciclos por segundo tiene. Y al grado de amortiguamiento que tenga lo vamos a representar por lo que vamos a llamar coeficiente de amortiguamiento, o damping coefficient, pero bueno, con coeficiente de amortiguamiento estamos bien. Estas dos propiedades son inherentes al sistema, no tienen que ver con el paciente, sino con cómo está construido nuestro sistema. Depende de, por ejemplo, la longitud del tubo, el diámetro, la viscosidad del fluido que tenga dentro, la distensibilidad del tubo, etc. En base a estas dos propiedades, frecuencia natural y coeficiente de amortiguamiento, que ahora vamos a entrar en más detalle de qué se tratan, se basa todo nuestro sistema de medición, ¿sí? Es importante que entendamos estas dos cosas. Con respecto a la frecuencia natural, nos interesa que sea la más alta posible, es decir, que la frecuencia a la cual viajan las ondas en nuestro sistema sea alta. ¿Por qué? Porque si la frecuencia a la cual viaja una onda, sea la fundamental o algún armónico, si esta frecuencia es igual a la frecuencia natural de nuestro sistema, va a aparecer un fenómeno que se llama resonancia. La resonancia es un fenómeno en el que diferentes ondas de igual frecuencia se suman y la amplitud resultante es mucho mayor a la onda real. Tanto los picos se exageran en altura como los valles en profundidad. El ejemplo clásico de resonancia es cuando con sonido se rompe un vidrio. Tiene una frecuencia natural de vibración. Si el sonido al que la exponemos tiene la misma frecuencia, la amplitud de las ondas mecánicas se suma y es tan alta que el cristal o el vidrio no es capaz de resistirla. Chau, copa. En nuestro caso de medición de la presión arterial, con la resonancia vamos a distorsionar lo que realmente está pasando en la arteria. Sobreestimaremos la presión sistólica e infraestimaremos la presión diastólica. Es decir, veremos algo que no está pasando. Para bajar a la realidad, dijimos que los armónicos tenían cada vez más frecuencia. Entonces, para poder detectarlos sin que aparezca resonancia, nuestro sistema tiene que tener una frecuencia natural alta, mucho más alta que la del armónico de mayor frecuencia. Cuanto mayor sea la frecuencia cardíaca, mayor será la frecuencia de la onda fundamental y por lo tanto la de su serie de armónicos. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto. 180 latidos por minuto son 3 latidos por segundo, es decir, 3 Hz. La onda fundamental va a tener esta frecuencia, 3 Hz. El segundo armónico va a tener 2 veces esa frecuencia, o sea, 6 Hz. El tercer armónico va a tener 3 veces esa frecuencia, 3 por 3, 9 Hz, y así sucesivamente. Si queremos medir bien el octavo armónico para tener una buena resolución en la curva, necesitamos una frecuencia natural que esté por encima de la frecuencia de ese octavo armónico, que será de 3 Hz, que es la frecuencia fundamental, multiplicada por 8, que es el número de armónico, es decir, 24 Hz. Yo quiero tener un sistema de medición cuya frecuencia natural sea mayor que 24 Hz, para que no aparezca resonancia. Esto con respecto a la frecuencia natural. Ahora, con respecto a la otra propiedad, el coeficiente de amortiguación o de amortiguamiento, podemos decir que si el coeficiente es 0, las ondas van a rebotar indefinidamente, con coeficiente de amortiguamiento 0. Esto sería equivalente a quedar rebotando infinitamente en un bungee jumping, algo no muy divertido en el largo plazo. ¿Ven? No hay amortiguamiento y no para de rebotar. Esto es infinito, podemos dejarlo así para siempre, ¿sí? Ahora, por el contrario, si tenemos mucho amortiguamiento, las ondas se disipan instantáneamente, como en el caso que vimos anteriormente. Recordemos que los armónicos van teniendo cada vez más frecuencia y menos amplitud. Cuanto más amortiguamos, perdemos capacidad para detectar la pequeñita amplitud de los armónicos más altos. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo. Acá está graficada la presión arterial y lo que vamos a hacer es darle un aumento drástico del damping, es decir, del amortiguamiento. ¿Cómo se logra esto? Esto es un experimento en la presión de la arteria femoral de un perro y empiezan a clampear el sistema de medición. El damping empieza a aumentar drásticamente. Fíjense que a medida que aumenta el damping se empieza a perder resolución. Acá vemos una curva bien, se ve una dícrota, tenés una buena subida, un pico, y a medida que aumenta el damping la curva se empieza a achicar, se vuelve más redondeada, desaparece la onda dícrota. Y esto no es que el perro está cambiando su presión o perdió la dícrota, no, es que nosotros estamos midiendo mal.
porque empieza a aparecer mucho damping, hasta que llega un punto que el damping es tan alto que la presión se frisa justamente en la presión arterial media del perro. No tenemos más curva. A medida que se empieza a soltar el clamp, la resolución empieza a aumentar hasta que se ve la onda arterial de nuevo de manera correcta. Con este experimento vemos cómo nuestro sistema de medición puede alterar la onda que se transmite desde el corazón, por la radial, hasta el transductor. La onda dícrota está representada por los armónicos de mayor frecuencia y por lo tanto de menor amplitud, como dijimos antes. Notemos cómo a medida que el damping aumenta, lo primero que perdemos es la onda dícrota, de nuevo representada por los armónicos de mayor frecuencia y menor amplitud. Acá tenemos otro gráfico un poco menos feliz, pero en el que se ve el mismo fenómeno. Vamos a achicarlo un poco. Bien. Vamos a hacerlo fácil. Se grafica en el eje Y el cambio de amplitud con respecto a lo que muestra el monitor. Todo lo que está por arriba de 100 quiere decir que lo vemos más grande de lo que en realidad es. Y todo lo que está por debajo de 100 quiere decir que lo vemos más pequeño de lo que en realidad es. Es decir, lo que vemos en el monitor versus lo que tiene el paciente. En el eje X, vamos a hacerlo fácil, digamos que se grafica la frecuencia de las ondas. Las diferentes ondas son diferentes grados de amortiguamiento, pero no importa. Parémonos en una frecuencia de, por ejemplo, 0,4. Nos paramos acá, miramos. Vemos que con valores de damping de 0,6 y 0,7, estas dos curvas de acá abajo, la onda no sufre de cambios de amplitud por el sistema y se muestra tal cual es, al 100%. Una onda de esta frecuencia, el monitor no la muestra distorsionada, sino real. Si a esta frecuencia en la que estamos, 0,4, le aumentamos el coeficiente de amortiguamiento a 1, por ejemplo, que es esta curva que está acá abajo, la amplitud de la onda cae drásticamente. La vamos a ver más chica respecto a lo que es. Acá lo vemos, 80 más o menos. Vamos a ver un 80% del tamaño real de esa onda. Estaríamos sobreamortiguando las ondas de esta frecuencia, la vamos a ver más chiquitita. También, otra cosa que me parece bárbara de este gráfico, es que podemos darnos cuenta de que esto le afecta más a las frecuencias más altas. Vemos cómo a medida que la frecuencia aumenta para la derecha, la amplitud de las ondas cae más, es decir, 80%, 60%, 40%. ¿Sí? Empiezan a desaparecer las ondas de alta frecuencia, lo que vimos antes, es decir, los armónicos más altos empezamos a comerlos. ¿Sí? Chau, dícrota. Si logramos entender el gráfico anterior, este que viene ahora nos lo comemos. Vamos a ver esto. Este es el gráfico de respuesta frecuencial de nuestro sistema. Igual que antes graficamos los cambios de amplitud que provocamos a la onda real en función de la frecuencia. Acuérdense, para arriba amplificamos la onda, para abajo la achicamos. En 0 quiere decir que vemos la onda tal cual es. Vemos que es un gráfico plano, lo que es bastante bueno porque quiere decir que no estamos distorsionando la amplitud de la onda, pero que en el medio tiene una montaña. Ese pico corresponde a la resonancia. La frecuencia de las ondas medidas está coincidiendo con la frecuencia natural del sistema de medición, algo que no queremos que pase, sobre todo si somos una copa de cristal. Todo el espectro de frecuencias previo a ese pico, es decir, esto que está acá, este espectro de frecuencias, indica o se llama flat range, ¿sí? O rango plano podemos decirle, que indica el rango de frecuencias en que nuestro sistema ve la realidad tal cual es, sin distorsionar la amplitud de las ondas. ¿Qué queremos? Que ese flat range de frecuencias coincida con las frecuencias que nos interesa medir, como regla de 2 a 24 Hz, la frecuencia de nuestra serie de armónicos. No nos interesa que aparezca resonancia a frecuencias altas que jamás encontraremos en el sistema cardiovascular humano, al menos, es decir, si la resonancia aparece a frecuencias de 100 Hz, son frecuencias que jamás van a tener las ondas, a menos que tengamos la frecuencia cardíaca de un colibrí, ¿no? Entonces, no nos interesa que aparezca la resonancia a niveles tan altos. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo vemos el mismo gráfico. Tenemos la curva negra que es nuestro sistema, donde aparece un pico de resonancia a esta frecuencia. ¿Sí? Es el mismo gráfico que antes. Pero ¿cuál es la diferencia? Le vamos a agregar un poco de amortiguamiento. Le vamos a aumentar el coeficiente de damping. Y vemos dos cosas, que es la curva roja. ¿Sí? El pico de resonancia baja en frecuencia. Antes la resonancia la teníamos a esta frecuencia y ahora está la resonancia más a la izquierda. Quiere decir que cayó. A una frecuencia menor aparece resonancia. Eso quiere decir que la frecuencia natural del sistema es menor. El mismo fenómeno que le aumentó el damping le disminuyó la frecuencia natural. Esta no es la mejor parte, pero vamos a ver que esto se compensa por otra gran modificación, que es que se incrementó el flat range del sistema. Es decir, nuestro sistema sin amortiguamiento, el negro, tenía un rango, un flat range hasta acá.
Es decir, este es nuestro espectro de frecuencias donde el sistema mide útilmente. Con el agregado de damping, el flat range se aumentó hasta esta otra frecuencia. Quiere decir que el agregado de damping le dio mayor capacidad para medir correctamente la presión en un rango de frecuencias más alto. Conclusión, un poco de amortiguamiento es bueno, alrededor de 0,7. 0,7, nada, el coeficiente es un valor adimensional. Todo sistema que tiene menos de 1 de coeficiente de amortiguamiento se dice que es subamortiguado. De hecho, el nombre técnico /cheto de nuestro sistema de medición es sistema dinámico de segundo orden subamortiguado. Tomá. Bien, hasta acá todo bien. Entiendo esto, puse el catéter en la radial y veo la curva en el monitor. ¿Cómo hago para conocer cuál es la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento de mi sistema, el que tengo acá puesto en este paciente? La respuesta es tan simple que me cuesta entender lo infrautilizado que está este test. Se trata del Rapid Flash Test, conocido por sus amigos como levantar el pitito azul. Este flash test nos permite conocer la frecuencia natural y el nivel de amortiguamiento de nuestro sistema tal cual lo tenemos armado. Se hace bedside, es reproducible, barato, rápido. Es básicamente hacer el salto Banshee. Vamos a perturbar con una onda cuadrada grande y rápida a nuestro sistema. Al hacerlo, el sistema responde a esa perturbación mostrándose con sus características. Vamos a ver una cosa así. Acá lo tenemos. La frecuencia de las oscilaciones post-test, que es lo que tenemos acá, que nunca supimos qué era, es nada más y nada menos que la frecuencia natural del sistema. Que si nuestro sistema es adecuado, debería estar entre los 30 y 40 Hz, o al menos mayor de 30. Entonces, esto quiere decir que si la frecuencia natural es más de 30, nuestro flat range va a incluir frecuencias menores, que es lo que queremos que es que sea de 0 a 24 en este caso, y quiere decir que nuestro sistema está bastante bien en términos de frecuencia. Y por otro lado, cómo se van atenuando estas oscilaciones nos habla del coeficiente de amortiguamiento. Existe una relación interesante entre la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento. Acá se ve graficado en el eje Y el coeficiente de amortiguamiento y en el eje X la frecuencia natural. El área roja, esto que está acá, es el área donde el transductor va a medir correctamente. Es decir, esta combinación de damping con esta configuración de frecuencia va a ser adecuada para uso clínico, digamos, ¿no? Veamos lo que decíamos antes. Cuanto mayor es la frecuencia natural, nos vamos para la derecha, menos nos importa el coeficiente de amortiguamiento. Fíjense que con una frecuencia de 40 prácticamente cualquier coeficiente de amortiguamiento me sirve. Pero si la frecuencia natural cae, como por ejemplo era 14, hoy en el ejemplo, el valor de amortiguamiento se vuelve más crítico y podemos caer en alguna de las zonas donde aparece sobreamortiguamiento o subamortiguamiento. Veamos este ejemplo en el monitor. A ver, acá. Acá vemos una onda de presión picuda, llena de artefactitos. Le hago un rapid flash test, porque me suena raro, entonces le hago un rapid flash test y veo esto. Veo una cantidad bárbara de oscilaciones post-test, ¿sí? Como que tarda en amortiguarse. Esto me habla de que mi sistema está infra o subamortiguado. El valor que veo en el monitor está exagerando la presión del paciente. Es decir, el paciente va a tener menos sistólica que esto y seguramente más diastólica que esto, ¿sí? Otro ejemplo, miro el monitor y veo esto. Estoy viendo una onda de presión redondeada, sin notch, con poco detalle, como fea, ¿no? Le hago el Rapid Flash Test que me muestra que prácticamente no hay ninguna oscilación post-test. Bueno, listo. Mi sistema está sobreamortiguado en este caso. Es decir, se está comiendo todos los armónicos. No tengo resolución en la curva. El monitor me está mintiendo. Me muestra una presión más baja que la real. No me muestra detalle de la onda de presión del paciente, que realmente la onda que tiene en sus arterias, ¿sí? Por ejemplo, el paciente tiene 96-65 de presión según el monitor. Le hago el Rapid Flash Test, ¡pum! Me muestra un sobreamortiguamiento bárbaro. Interpreto eso como un error en mi sistema. Probablemente esté infraestimando la presión. Me fijo qué pasa, destapo la arteria, chequeo acomodamientos, burbujas, etc. Vuelvo a hacer el Rapid Flash Test, me da normal. La presión del paciente ahora muestra 101,49, que es la presión real de su radial. Acá tenemos otro ejemplo. Vemos una burbujota en nuestro sistema de medición. Sabemos que esto altera las propiedades de medición. Veámoslo con el flash test. Levantamos la tirita azul y ¡pum! El test da horrible. La presión que marca el monitor no es la del paciente. Sacamos la burbuja y volvemos a repetir el test. Ahora da normal. La presión que marca el monitor ahora sí es la del paciente. Bueno,
Mala mía que no encuadré las presiones, pero no importa, la forma del gráfico es lo que me interesa. Último ejemplo. Veo una onda de presión horrible en el monitor. Está bien que la escala no es buena, mala mía de nuevo. Le hago un flash test, me da normal. Entonces listo, confío en el número. Ese número de presión es el que tiene el paciente. Bueno, arriba se ve el electro. No parece muy feliz que digamos en relación a su hemodinámica. Detalle importantísimo, si veo esa onda de presión fea, pero el test es normal, quiere decir que el sistema me está diciendo la verdad, que el paciente tiene esa onda de presión en sus arterias. Estados de hipovolemia, shock, estenosis vasculares e incluso pienso que valvulares también pueden cursar con una curva sobreamortiguada con Rapid Flash Test normal. Finalizando, vamos a cerrar con algunos mensajes prácticos. Primero, cuando armamos nuestro sistema de medición, alterémoslo lo menos posible o mejor no lo alteremos. El sistema viene configurado de fábrica con una determinada frecuencia natural y coeficiente de amortiguamiento. Cada prolongación, ya de 3 días, conexión que le agreguemos o le quitemos lo va a alterar. No es casual que los tubitos de la arteria sean más rígidos que cualquier set de vía endovenosa. Esta rigidez le da el nivel adecuado de amortiguamiento. Mejor no tocar. Segundo punto, la importancia de la presurización a 300 milímetros de mercurio. Esto tiene dos aspectos. Por un lado, mantiene patente el sistema. Esa presión asegura un flujo de 1 a 3 mililitros por hora que evita que se tape o se arme un trombito de sangre. Por otro lado, permite hacer el Rapid Flash Test. Ya vimos la importancia. Que me lleva al tercer punto. Tener siempre a mano el Rapid Flash Test, ya que nos permite ver la fiabilidad de nuestro sistema de medición. Este test es como ver la calidad de la curva del oxímetro de pulso antes de interpretar el valor de saturación. El monitor es el lente por el cual vemos la presión de nuestro paciente. La forma de chequear ese lente es por medio del Rapid Flash Test. Usémoslo. Bueno, qué baile. Eso es todo. Toda la bibliografía abajo. Gracias.